Quiero dar las gracias a EA Creator Network por haberme dado la oportunidad de hacer una review de este pack. Recuerden seguir las instrucciones que estoy dejando aquí para participar en el sorteo de un código de los Sims 4 Vampiros. Tenemos un total de 3 aspiraciones. La primera se llama Familia Vampírica, donde en resumen nuestros Sims quieren convertir a 5 personajes al clan de los vampiros, entre otros detalles. La segunda aspiración es el tipo de Sim que quiere saber todos los vampiros a través de libros o secretos que busca en internet. Quiere entrenar con ellos, ganar batallas, hacer amigos y adaptarse a su nuevo estado de vida. La tercera y última se llama el vampiro bueno, donde igual los Sims deben de buscar información de esas criaturas, además de coleccionar pescados y sapos para hacer plasma, con el fin de rechazar los instintos que los dominan en saciar su sed a base de sangre. En las siguientes escenas vamos a ver a nuestro Sim dándole una visita a Vlad, uno de los vampiros más importantes que trae el barrio de Forgotten Hollow. Para que sus Sims logren ser inmortales, lo único que se necesita es tener una amistad con cualquiera que sea un vampiro. Una vez que los muerden, el proceso durará unos 5 días dentro del juego, en donde ellos experimentarán algunas emociones nuevas como la pérdida de apetito. Cuando por fin se convierten en vampiros, ustedes pueden cambiarles la apariencia para que parezcan más humanos, lo cual me propuse desde un inicio. Otro punto a favor de estas criaturas es el hecho de que uno puede personalizarlos como quiera dentro del cast, ya sea un vampiro a la antigua, otro más moderno, aquel que tiene una apariencia escalofriante o todo lo contrario. También en el panel de necesidades van a ver que habrá una nueva interfaz que les permitirá canjear distintos poderes y habilidades, que al final podrán elegirlos a su gusto. Esto que mencioné solo se puede conseguir al subir de nivel, el cual se gana realizando interacciones relacionadas a ese nuevo estado de vida. Si no eligen los poderes apenas tengan los primeros puntos, entonces nunca van a poder sacarle ventaja al interactuar con sus víctimas. Algunos de los superpoderes que me gustaron fueron el correr a toda velocidad, hacerlos resistentes al sol, que pudieran darle órdenes a otros Sims para que limpien, reparen o tengan otro comportamiento distinto mientras están hechizados, tener la ventaja de descubrir los rasgos de personalidad de otros y hasta inclusive bajar sus necesidades. Sin embargo, hubo otros poderes que al final no tuvieron mucho impacto, como el crear alucinaciones o hipnotizarlos. Por supuesto, ustedes podrán elegir cuándo detenerlos, así las víctimas regresarán a la normalidad. Algunas de estas y otras escenas las vamos a ir viendo mientras continúo hablando desde el modo de juego. En asuntos menos relevantes, el pack trae una nueva habilidad que es tocar el órgano. También hay 2 nuevos desafíos especiales que se le pueden asignar a las casas o negocios al construir un lote. Cuando se convierten en vampiros ya no verán su reflejo en el espejo. Los Sims que tengan un mayor rango pueden optar por transferirle su experiencia y trucos a los nuevos vampiros. Además, pueden dormir en camas y ataúdes, hasta pueden acostarse ahí con otros Sims para tener hijos. Respecto al tema de compatibilidad con los lobos, existen varias interacciones especiales entre ellos, como una nueva emoción negativa en los vampiros cuando ven sangre de los lobos. También pueden ejercer su poder sobre sus eternos rivales, pero estos deben de estar en su forma humana. Además, hay una animación llamada pelea sobrenatural, la cual me hubiera gustado que al terminarla alguno de los dos muriera sin ayuda de mods, pero ya se entiende que la violencia gráfica no podría estar en un juego como los Sims. Por eso, al hacer la dinámica del supuesto enfrentamiento, primero usé las animaciones del juego y luego otras con ayuda de un mod llamado Stream Violence hecho por Sacrificial. Entonces, en las siguientes escenas, ustedes mismos van a confirmar lo que les acabo de decir sobre su compatibilidad. Solo esto ya añade una razón más para ir a comprar el pack de vampiros. Aún así, todavía sentí que les faltó hacer más evidente el odio que se tienen ambos, agregando otras nuevas emociones o interacciones más allá de las mencionadas. Una desventaja es que convertirse en vampiro puede volverse repetitivo una vez que se logra alcanzar el nivel máximo, como que pierde la novedad en ese sentido, aunque claro, eso va a depender de cómo les guste jugar a ustedes y con qué frecuencia utilicen las criaturas sobrenaturales. En lo personal, yo no soy de jugar con criaturas sobrenaturales en mi partida, ya que me inclino por lo realista, pero por todo lo que ya les he mostrado aquí, creo que es un pack muy completo. Ojalá continúen creándolos bajo esta misma dirección. Por último, como crítica constructiva, espero que no duden en continuar incluyendo mejoras gratuitas a los packs viejos como la que hicieron con el día de spa, porque así es necesario. Ahora sí, les mostraré lo que queda del pack, el crear un sim, un breve resumen de lo que trae el modo construir y comprar, además del nuevo barrio. Como los vampiros originalmente salieron en el 2017, cuando apenas estaban añadiendo a los infantes, por eso no van a encontrar nada para ellos, ni mucho menos para los bebés que tienen apenas unos meses, los cuales ahora podemos crear desde el cast.
El diseño de la ropa, así como el maquillaje y peinados que van a ir viendo en las siguientes tomas, creo que van acorde a todo el contenido que se relaciona a los vampiros, una mezcla interesante entre lo gótico con lo moderno. Aún así, pienso que los Sims pueden usar estos trajes para Halloween. A partir de aquí, en su mayoría, solo voy a limitarme a mostrarles los colores del maquillaje y los peinados, además de lo que les sigue en el modo construir, pero si pudiera resumir el estilo y la paleta de colores del cast sería unos tonos oscuros y otros pasteles. En cuanto al modo comprar y construir, el estilo sigue siendo el mismo, gótico. Hay algunas referencias a la época victoriana en contraste con lo moderno. Los colores siguen siendo de tonalidades oscuras y otras más claras. También me gustó sobre todo porque tiene muchos elementos en el catálogo de Puck que pueden usarse para casas abandonadas o dar esa impresión de que están embrujadas. Como pasa con todos sus lanzamientos, en este también van a encontrar cuartos ya hechos usando el catálogo de modo construir. Algunos los van a ver por aquí, son un total de 7 u 8 cuartos con varios estilos. Hablando de construir, les quería contar que ya casi termino la parte de Ciudad Vieja para el save file que estoy haciendo de los Sims 1 a los Sims 4, el cual me incluirá mods y contenido personalizado. Los avances también los he subido al canal cada fin de semana. Apenas me desocupe de otras cosas importantes de la universidad, voy a continuar con los otros 4 subbarrios que me faltan para que ustedes puedan descargarlo.
Creo que el estilo de este pack de vampiros me va a servir para construir el subbarrio de Ciudad Mágica en los siguientes meses. También aprovecho para comentarles que estoy emocionada y a la vez con cierta intriga de cómo va a ser la nueva expansión de los Sims. No me gustó que hubiera tantas filtraciones en redes, inclusive con lo del Discord oficial de los Sims, sin dejar un poco de emoción a aquellos que como a mí odian los spoilers de algo que está pronto a lanzarse, pero bueno. Por último, voy a mostrarles cómo luce el nuevo barrio de Forgotten Hollow. En su biografía oficial se dice que el equipo de los fundadores originales desapareció apenas se fundó el pueblo, todos excepto Vladimir, cuyo nieto es el que vive recluido en su mansión. Tenemos otros dos Sims, los hermanos Bator, quienes no parecen llevarse bien con Vlad. En cuanto a los lotes que trae el barrio, son 5 en total, 2 con familias, 2 lotes con casas amuebladas y uno vacío. Mi opinión sobre este barrio es que se ve sin vida, siento que no hay mucho drama entre los personajes precreados y a veces veía Sims de otros barrios caminando por ahí. Aparte del hecho de que se vuelve súper oscuro y con una neblina espesa. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, denle like al video si la review les sirvió. Recuerden que si quieren ganarse una copia del pack de los Sims 4 vampiros, los dejé por escrito los pasos en la descripción de este video, así como mis redes sociales. Esto es todo por ahora, espero regresar pronto con más contenido como de costumbre, aunque ahorita estoy haciendo la tesis y eso consume el poco tiempo libre que tengo inclusive para hacer esto. Entonces el horario que tenía de dejarles programado algo cada fin de semana va a tener que cambiar un poco en estos meses, más que nada por esa razón. Nos vemos en otro sorteo, gracias por el apoyo.